Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta tarta salada de tomate y queso parmesano. Lo primero que vamos a hacer es realizar la masa. Para eso te voy a enseñar un método muy sencillo, que es con harina de trigo. Vas a agregar sal y vas a mezclarlo, y luego lo que vamos a hacer es integrar aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, puedes usar aceite de maíz o de canola o el que tengas. Luego de haber mezclado con tus manos ambos ingredientes, vamos a pasar a agregar agua, pero el agua tiene que estar muy fría. Recuerda que al final siempre te dejo las cantidades de cada ingrediente para que tú puedas hacer esta masa. Esta masa es súper sencilla. Lo que vamos a hacer es integrarlo con nuestras manos. No es necesario que lo amasemos mucho porque no queremos activar el gluten de la masa. Una vez lo hayamos amasado, lo vamos a reservar por 20 minutos en una bolsa o con film. Luego, mientras reposa la masa, vamos a empezar a cortar las verduras. Estoy utilizando un cuarto de pimentón verde cortado en trocitos, y ahora vamos a hacer lo mismo con una cebollina o cebollín o cebolla de verdeo. Por último, el ingrediente básico de esta tarta que son los tomates cherry. Deben ser tomates cherry porque los tomates grandes tienen muchísima más agua y lo que va a hacer es que la consistencia de la tarta sería diferente. Ahora vamos a usar para esta tarta huevos. Yo estoy usando 5 huevos de tamaño pequeños o tamaño A, pero si tú vas a usar tamaño grande, debes usar solo 4. Bueno, luego que he puesto en esta bandeja o en este bowl todos los huevos, vamos a agregar sal, pimienta y un poquito de nuez moscada. Recuerda que sea solamente un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar con ayuda de este batidor de globo muy bien todos estos ingredientes. Es importante que los mezcles bien para que así quede un poco más esponjosa esta tarta. Así que bueno, una vez lo haya mezclado muy bien, lo que voy a hacer es agregar el queso parmesano y voy a terminar de integrarlo junto con el huevo. Bueno, y de pronto mientras yo hago esto, pues te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. En este momento vamos a dejar esta mezcla y vamos a trabajar la masa. Entonces voy a poner un poco de harina sobre la mesa que vaya a trabajar. Vamos a poner un poco de harina también en el rodillo y vamos a empezar a estirar esta masa. Entonces va a ser muy fácil. Una vez haya hecho la primera parte, lo que hago es enrollarlo en el rodillo y voltearlo para seguirlo haciendo de abajo hacia arriba. Para trabajar el rodillo siempre lo hacemos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y lo movemos la masa como lo hicimos inicialmente hasta lograr tener esta masa de un grosor aproximado de 1 a 2 milímetros. Luego lo que voy a hacer es untar un poco mi recipiente con aceite de oliva. Algunas personas no lo hacen, pero esto ayuda a que vaya a quedar un poco más crocante también y evita que se pegue también la tarta. Entonces luego pongo con la ayuda del rodillo la masa sobre el recipiente y lo que voy a hacer es aplanarlo de manera que llegue siempre todos los extremos de la masa toquen el recipiente. Entonces con ayuda de los dedos y con mucho cuidado de no romper la masa, vamos a hacerlo y vamos a darle vuelta al recipiente así como yo te estoy enseñando, que es como yo lo hago, y de esa manera nos aseguramos que quede bien puesta sobre el recipiente que vayamos a trabajar. Luego con el rodillo retiro el exceso de masa y luego lo que hago con los dedos es hacer una formita un poco bonita para evitar que se nos vaya a quemar durante el horneado esos extremos. Luego lo que vamos a hacer es picar un poco la masa para evitar que luego se infle durante el horneado. Ahora vamos a agregar todas las verduras a la mezcla que hicimos previamente y ya estamos listos para ponerlo en la tarta.
pero antes se me ocurrió agregarle un poquito de orégano. Esto le da un sabor exquisito a la tarta. Y luego sí, vamos a integrar toda esta mezcla en nuestra tarta. Y una vez lo haya puesto, vamos a pasar a poner los tomates. Entonces lo pongo alrededor de la tarta y voy acomodando dependiendo de la cantidad de tomates que vaya a poner. Y al finalizar ponemos queso mozzarella, pero tú puedes poner el queso que prefieras. Lo vamos a llevar a 180 grados precalentado por 20 a 25 minutos o hasta que esté dorado. Y este es el resultado final de esta tarta. Les cuento que esta tarta queda deliciosa, exquisita. Y me encantaría preguntarles si quieren que preparemos más tartas, y también me encantaría invitarlos a que se suscriban y a que activen la campanita para que no se pierdan ningún video de achiote. Miren cómo queda exquisita. Les aseguro que esto es una cena espectacular. En casa nos encanta, así que yo te recomiendo para que tú también lo prepares en casa. No olvides que al final siempre tenemos todos los ingredientes de cada receta. Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Bueno, y nos vemos en un próximo video. Les envío un beso grandototote. ¡Chao!